todos por haber venido. Una breve pregunta para arrancar. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes están a favor de la regulación del cannabis? Solo para que escuche el público, simplemente vamos a grabar, vamos a poner todas las como quizás ustedes saben, la criminología le interesan diferentes tipos de preguntas respecto al delito. Está interesada por saber por qué algunas personas se involucran en el delito, por qué se mantienen, por qué desisten. En general ha sido la criminología tradicional, la ortodoxa, quien más se ha encargado de intentar responder ese tipo de preguntas, pero también, y cada vez con más fuerza en los últimos años, la criminología también ha intentado cuestionarse por qué algunas cosas son delito y por qué algunas cosas no lo son. O dicho de otra manera, ha intentado, ante la constatación, pese a algunos puristas de las leyes, de que la sociedad y la justicia están íntimamente relacionadas, como todo el tiempo podemos ver, ¿no? Como quizá ahora de los últimos temas en boga es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Y por qué frente a ese caso ha habido una reacción tan fuerte desde tantas partes del mundo, preocupándose por ese tema y pidiendo justicia, y quizá muchas otras desapariciones que sí ocurren, muchas de esas vinculadas a la guerra contra las drogas. No todos los casos son iguales. En definitiva, lo que quiero destacar es que nuestras reacciones sociales frente a las conductas que a veces están etiquetadas como delito o no son distintas, y ese es un campo que a la criminología también le interesa investigar. Y esa es un poco la perspectiva que yo desarrollo en mi trabajo. Y en particular, lo que me pregunto es, bueno, como que en Uruguay lo que podemos ver, constatar en los últimos años, es como dos tendencias, si se quiere, un tanto paradójicas o contradictorias, ¿no? Por un lado, un conjunto de comportamientos o de conductas han dejado de estar etiquetados como, o han cambiado su estatus legal, vamos a ponerlo de este modo. El aborto, por ejemplo, cambió su estatus legal de estar completamente prohibido a estar permitido bajo determinadas circunstancias. También ha habido otras leyes, en general todas nucleadas bajo lo que se llamó la nueva agenda de derechos, como el matrimonio de personas del mismo sexo y la regulación del cannabis. Entonces parece haber por un lado cierta apertura, cierta liberalización de algunas conductas, y por otro lado, contradictoriamente, muchos autores, no solo uruguayos, sino latinoamericanos, constatan y proponen que nos estamos enfrentando a una fuerte ola punitiva en la sociedad. Muy por el contrario de estar liberalizando algunas conductas, lo que estamos presenciando es que cada vez más conductas son etiquetadas como delito y que las penas aumentan para los delitos que ya tenemos definidos. Entonces, en mi tesis intento analizar el proceso que llevó a la aprobación de la ley de regulación del cannabis, un poco dando cuenta o intentando hacer sentido de estas tendencias contradictorias, ¿no? ¿Cómo pueden ser posibles las dos cosas al mismo tiempo? Una sociedad más liberal y más punitiva. Y un punto clave, creo yo, en este debate, y que es mucho más claro cuando intentamos explicar o entender por qué ciertas conductas son delitos y otras no, es que en general las ciencias sociales y en particular la criminología ha habido una dimensión de análisis con la cual no se ha metido mucho, y es el rol de la moral en el hacer las leyes y en el perseguir conductas. ¿Por qué? Porque en el proyecto iluminista de la ciencia, la moral es un ámbito que no debería tener que ver en la producción científica. ¿Cómo juega la moral en el hacer leyes? Es una pregunta que no ha sido debidamente contestada por la criminología. La criminología crítica, no la tradicional, ha hecho un esfuerzo importante por llamar la atención
de que, como ustedes saben, digamos de que mientras que la criminología tradicional no se preocupa de tratar de entender por qué hay conductas que son ilegales y otras no, y asume que toda conducta ilegal conlleva daños a terceros, la criminología crítica ha puesto sobre el tapete de que en realidad el rol de la moral es importante, y en particular para la criminología crítica de la moral de quienes están en posiciones de poder para hacer leyes. Sin embargo, y a pesar de que este ha sido un adelanto, cuando vemos los trabajos de la criminología crítica, la moral siempre parece estar atada a la hora punitiva. La moral siempre interviene para castigar algunas conductas. Entonces, por ejemplo, trabajos muy fundamentales, muy importantes dentro de la criminología crítica, como Young, como Cohen, como Becker, han elaborado conceptos para introducir la moral, ¿bien? Como los pánicos morales, moral panics, intentando explicar por qué frente a algunos delitos hay una reacción controversial y de rechazo en la sociedad, y que ellos lleva a los sistemas jurídicos a ser más punitivos, pero como que detrás de esta incorporación de la moral sigue habiendo una noción como de la moral como algo negativo en el momento de hacer leyes y de hacer políticas. Y de hecho, cuando volvemos al campo de las drogas, si se quiere, se ha discutido mucho en términos de que la guerra contra las drogas lleva una postura moralista, conlleva una postura moralista frente al uso de drogas, y por ejemplo, una de las mayores alternativas que se ha desarrollado, que ha sido la reducción de daños, se presenta en general como una postura amoral frente a las drogas. Entonces, como vemos, la moral en general en las ciencias sociales siempre se ha tenido de una connotación un tanto negativa, ¿no? Un tanto punitiva. Y esta es una de las ideas centrales que yo intento discutir en mi tesis de doctorado sobre este tema. Entonces, la investigación que les presento está basada en la tesis que estoy terminando de hacer, por defender, en un doctorado sobre criminología en la Universidad de Kent y en la Universidad de Utrecht, donde básicamente el marco teórico se apoya en tres corrientes de literatura: en las políticas de la moral, en las políticas del cambio político, y discuto, como les decía, el rol de la moral en el cambio político, de las políticas y los cambios legales, y por último también me interesa e incorporo literatura sobre la transferencia internacional de políticas, porque si uno conoce un poco el mundo de las políticas de drogas, rápidamente puede percibir cómo la ley uruguaya, por ejemplo, incorpora elementos que se han desarrollado en otros países, como los clubes sociales de cannabis, un modelo de producción de cannabis que se desarrolló en España, en el País Vasco y en Cataluña especialmente, o podemos ver cómo en la ley uruguaya hay un límite de 6 plantas, que es exactamente el mismo límite que existe en la ley en el referéndum aprobado en California. Entonces, cuando uno ve las leyes, ve que hay muchas similitudes. Entonces a mí me interesaba preguntar, ok, ¿son azarosas esas similitudes o son producto de un esfuerzo intencional de transferencia de las políticas? Mi approach metodológico es fuertemente cualitativo y etnográfico. Yo estuve acompañando este proceso de regulación del cannabis desde el 2006, primero desde la sociedad civil, en una organización social que se llama ProDerechos, y luego también desde la academia. Entonces, el estudio se basa fuertemente en la observación participante, en la realización de entrevistas, 52 entrevistas a miembros de la élite política que estuvo vinculada a las campañas de la regulación del cannabis en Uruguay y el análisis de documentos. Dos técnicas de análisis fundamentalmente: el análisis narrativo, organizando la información en códigos, y análisis de redes sociales. Mi punto, porque obviamente que no voy a quedar sin tiempo rápidamente, como siempre ocurre en las presentaciones, es que hay dos perspectivas que son importantes para entender por qué la marihuana se reguló en Uruguay en este contexto paradojal que les describía al inicio.
La idea que hay detrás es que no existe solo una o dos posturas de por qué legalizar la marihuana y por qué no, sino que existen varias posturas de por qué hacerlo, que esas posturas están asociadas a diferentes fundamentos morales de por qué hacer políticas o por qué cambiar las leyes, y que es importante entender el lenguaje moral porque gran parte de todos los conflictos que se observaron en el proceso político que llevó a la legalización del cannabis en Uruguay pueden explicarse un poco a la luz de los diferentes fundamentos morales de por qué cambiar las leyes. En particular, yo defiendo la idea de que, por un lado, la sociedad civil uruguaya fue quien empezó planteando la necesidad de reformar las políticas de drogas y las políticas de cannabis en particular, y que su cuestionamiento frente al cannabis como delito se basó fuertemente en la idea de que la criminología llama delitos sin víctimas, un cuestionamiento a un conjunto de conductas que en todos los ordenamientos jurídicos del mundo existen y que la literatura define como delitos sin víctimas para destacar el hecho de que nadie involucrado en el acto haría una denuncia ni se sentiría víctima del acto ilegal cometido. En el caso del cultivo de marihuana para uso personal, por ejemplo, si bien la ley uruguaya permitía el uso, como saben, prohibía todas las vías de acceso a ese consumo. La sociedad civil uruguaya entendía que prohibir el cultivo de marihuana para uso personal era un delito sin víctimas. Nadie se sentía perjudicado por cometer ese acto ilegal. Y es lo mismo que pasaba con las mujeres que querían practicarse un aborto y el doctor que les facilitaba. Ni la mujer ni el doctor se sentían ni víctima ni perpetrador de ese acto y ninguno de los dos iniciaría una denuncia legal. Esos son los delitos sin víctimas. Hay muchos rasgos comunes en los debates políticos y legales de los delitos sin víctimas que son interesantes. En particular, su relación con la religión y con las leyes que tienen inspiración en doctrinas religiosas. Con el aborto es muy claro el ejemplo, con la marihuana no es tan claro, es verdad, pero lo que sí tenemos a nivel de proceso político es una estrategia política a nivel social que encapsuló diferentes demandas dentro de una misma agenda, que fue la nueva agenda de derechos. Y si yo les digo nueva agenda de derechos, ustedes probablemente piensan en tres leyes: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la marihuana. ¿Qué es lo que, entre otras cosas, qué tienen en común estos tres delitos sin víctimas? Los fundamentos morales detrás de por qué reformar estas leyes. Y cuando uno analiza la reivindicación de la sociedad civil, cuando uno analiza los manifiestos que se leían en las marchas de mayo, que se organizaron cada mayo demandando la legalización de la marihuana, si uno analiza la ley que se presentó en el Parlamento, que era impulsada por la sociedad civil en el 2011, antes que el Poder Ejecutivo se involucrara en el debate, la reivindicación era la ampliación de las libertades individuales. Legalizar la marihuana era necesario para por una cuestión de derechos, por una cuestión de expansión de las libertades individuales y colectivas. Y también por un fundamento del cuidado, de la idea de que las personas merecen ser cuidadas en su salud independientemente de su consumo de drogas. Las personas tienen que tener el mismo derecho a la salud, a la seguridad, digamos, que tienen que ser cuidados del mismo modo que cualquier otro ciudadano, porque el hecho de consumir drogas no los hace ser ciudadanos de segunda categoría. Dos ideas fundamentales que quería dejarles respecto a este proceso. La primera, que conocer los fundamentos morales no solo nos importa para entender por qué se legalizó la marihuana, sino también que diferentes fundamentos morales están asociados a diferentes herramientas políticas de cómo hacerlo.
Para la sociedad civil, lo importante no era la comercialización del cannabis. Lo importante era la legalización del autocultivo en tanto delitos ilícitos. Y en parte ayuda también a entender el estado de la implementación de la ley y por qué hoy en día, ante todas las trabas respecto a la comercialización, la sociedad civil ha mantenido un rol relativamente neutral. Mi argumento es que, en realidad, la legalización de la comercialización de la marihuana nunca fue una reivindicación del movimiento social, sino que es un elemento propuesto por el gobierno uruguayo por motivos diferentes a los que llevaron a la sociedad civil a involucrarse en este tema. Otra de las ideas que quiero introducir es que, a nivel macrosocial, una variable importante para entender por qué la nueva agenda de derechos logró imponerse a nivel del sistema político es el segundo proceso de secularización que Uruguay está viviendo desde fines de 1990 hasta ahora. Datos secundarios, como las encuestas de Latinobarómetro, muestran cómo Uruguay es un caso interesante y particular porque dentro de todo el contexto latinoamericano es el único país donde estamos presenciando un rápido y profundo proceso de secularización. Quizá nos sorprenda porque nosotros tenemos muy arraigada la idea de que Uruguay es un país laico y es un país secular. Sin embargo, cuando vamos a los datos, vemos que en 1996 un 60% de los uruguayos se autoidentificaba como católico frente a un 18% que se identificaba como agnóstico. Había casi 50% de diferencia entre uno y otro. Hoy en día, 4 de cada 10 uruguayos y 4 de cada, se definen católicos y 4 de cada 10 agnósticos. La diferencia entre Uruguay y el resto de los países latinoamericanos es que mientras que en la mayoría la religión católica ha perdido peso, en la mayoría de los otros países esa pérdida de peso del catolicismo se ha visto neutralizado por la creciente importancia de las religiones evangelistas. No se pierde religiosidad en general, sino un poco la hipótesis es que cambian las preferencias religiosas. Uruguay es más ateo. En mi tesis dedico varias páginas a explicar más en detalle los mecanismos causales que pueden estar vinculando este movimiento macrosocial con la legalización de la marihuana en particular, pero por lo menos cuando uno pone esta idea en juego, sorprende menos que en Uruguay no solo sea la marihuana la que se ha legalizado, sino todo un conjunto de nuevos derechos que de una manera u otra ponen en jaque la relación entre ley y ciertas creencias religiosas, ¿no? ¿Por qué solo hombres y mujeres pueden casarse en Uruguay? Bueno, en gran parte es porque para la religión católica ese es el único, la institución sacramental entre hombres y mujeres. También sirve para entender el fuerte clivaje generacional que divide a la sociedad uruguaya en estos temas. Si uno tiene menos de 40 años y es educado y vive en Montevideo, o sea, si es secularizado, está mucho más a favor de cambiar este tipo de leyes que si tiene más de 40 años, si vive en el interior, si tiene menor nivel educativo. La segunda idea que quiero rápidamente dejar es que mientras que para la sociedad civil esas fueron las motivaciones para legalizar el cannabis, muy diferentes fueron los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a apoyar esta reforma. Casi contrarios. Para el Poder Ejecutivo la legalización de la marihuana no se trataba de un tema de libertades, sino que se trataba de un tema de autoridad, un problema de autoridad. Mientras que para la sociedad civil lo importante era el uso de marihuana y la definición del problema era una definición respecto a tener vías de acceso legal al consumo de marihuana, yo como consumidor de marihuana y expandir mis libertades como consumidor de marihuana. Para el Poder Ejecutivo el problema era un problema de seguridad, no era un problema de salud, no era un problema de libertad, era un problema de seguridad. Como ustedes saben, la primera vez que el Poder Ejecutivo anuncia su intención de regular el cannabis fue un mes después del escandaloso homicidio de La Pasiva, ¿se acuerdan? Cuando presenta su estrategia. Un mes antes de la presentación de la estrategia por la vía de la convivencia, 2 personas entran a La Pasiva, acá en el centro, y matan a un trabajador
Sí. Y rápidamente el director de policía salió a anunciar que para él eran personas que estaban bajo los efectos de la pasta base, hubo mucho revuelo, los noticieros repitieron infinitamente este suceso. Un mes después se presenta la estrategia por la vía de la convivencia, que no solo incluía la regulación del cannabis, sino otro tipo de cosas, en general aumento de penas. Aumento de penas para el tráfico de pasta base, aumento de penas para la corrupción de funcionarios policiales. Detrás de esta preocupación, de vuelta, hay una tendencia mucho más general y más macro que muestran los estudios de opinión pública de, otra vez, una relación paradójica entre condiciones económicas que mejoran, no solo en Uruguay, sino en el resto de la región, PBI creciendo, mejor distribución de la riqueza y, paradójicamente, incremento del delito, en particular de sus versiones más violentas. En mi tesis, intento vincular esta idea a que el gobierno uruguayo se encontraba sorprendido culturalmente. ¿En qué sentido? El gobierno uruguayo creía fuertemente que en la medida en que se mejoraba las condiciones económicas y la distribución de la riqueza, las condiciones de convivencia tenían que mejorar. ¿Y cuál es la variable que podía explicar esta paradoja? El aumento en el consumo de drogas y, en particular, en su variante de los delitos sistémicos. La literatura criminológica tiene tres maneras de vincular el uso de drogas y el delito. A través del uso, del consumo, la hipótesis económica, es decir, donde se comete delitos para financiar un consumo adictivo de drogas. En su hipótesis farmacológica, el consumo de drogas se vincula al delito por los efectos farmacológicos que produce la sustancia. Es la imagen del pastabacero que consume pasta base y sale a robar bajo los efectos de la pasta base. Y la tercera manera es el delito sistémico, es el delito asociado no al consumo así, sino a los mercados ilegales. Lo que muestran los datos es que mientras que el consumo de drogas está relativamente distribuido en el mundo, y de hecho los países mayores consumidores de drogas son los países desarrollados del norte, aunque nosotros venimos como poniéndonos a tiro bastante rápido, la violencia está fuertemente concentrada en el mundo y en particular en América Latina. En América Latina se ubican 14 de las 20 ciudades más homicidas del mundo. En América Latina es donde, a diferencia del resto del mundo, la violencia está creciendo en sus diferentes versiones, y una de las explicaciones que se encuentra es la importancia de los delitos sistémicos, del narcotráfico y del delito organizado para explicar por qué la violencia se concentra en América Latina. Esa fue la preocupación que, al menos a nivel de opinión pública, llevó al gobierno uruguayo a proponer la regulación del cannabis. En particular, definía, al contrario de como una cuestión de libertades, como una cuestión de restaurar la autoridad frente a un fenómeno de delito organizado que se estaba yendo cada vez más afuera de las manos, ¿no? Detrás de esto, lo más público, los ajustes de cuentas, el nuevo fenómeno de los ajustes de cuentas, la nueva aparición de organizaciones tipo mafia en Uruguay. Y entonces, cuando uno analiza el discurso público de Mujica, de Huidobro y de Bonomi, que son las tres personas que estuvieron detrás de la regulación de la marihuana en el gobierno uruguayo y las tres personas que impulsaron esta medida, vemos que el problema está definido desde un lugar desde un fundamento moral frente a un fenómeno que se fue de control y de desproporcionalidad de los costos de la guerra contra las drogas, en este sentido que les decía, mientras que el uso se distribuye por todo el mundo, la violencia se concentra en América Latina. Como decía antes, diferentes fundamentos morales estuvieron asociados con diferentes herramientas políticas de cómo legalizar la marihuana. Para el gobierno uruguayo, sí, el problema iba a ser definido como un problema de violencia, legalizar el autocultivo era insuficiente. La propuesta del Poder Ejecutivo es, en su momento originalmente, la creación de un monopolio para la comercialización. Otro elemento que me interesa destacar es que, no solo por esto, pero en gran parte por estos diferentes fundamentos morales,
la intervención del Poder Ejecutivo fue tan caótica. No sé si recuerdan, pero en el momento en que el Poder Ejecutivo anunció la legalización de la marihuana, logró que todos estuvieran en contra de la legalización de la marihuana. Los que consumían cannabis, los que no, los que habían estado a favor del autocultivo, todos, o sea, fue un escándalo. Fue un escándalo por varios motivos. En parte por la desprolijidad que tuvo en la comunicación. Pero también en parte cuando uno analiza los datos que recopilé en las entrevistas, en los foros de internet, también vemos que hay un fuerte choque en cuanto a los fundamentos morales de por qué hacerlo. Y este creo que es un punto importante también, o sea, en el momento de entender o de querer intervenir sobre cómo hacer políticas. No importa solo la posición, la herramienta, también importa cómo fundamentamos esa herramienta. Y otra cosa que les quiero decir es que esta controversia también fue a nivel de quienes estaban impulsando el autocultivo, de los jóvenes secularizados, educados y urbanos. Este choque moral. Es interesante que la literatura sobre los cambios en las políticas prevé este tipo de momentos caóticos. A mí me interesó cuando empecé a leer esas teorías. Según las teorías del cambio atípico de las leyes, en general cualquier cambio que sea muy fuerte y muy brusco está acompañado por un momento de caos comunicacional y público, y en general está triggered, está asociado a eventos desproporcionados, como por ejemplo un homicidio, ¿no? En su punto más micro, el homicidio escandaloso de la pasiva produce la estrategia por la vía de una reforma profunda legal que tuvo 15 puntos. Eso fue totalmente desproporcional y es interesante ver cómo la teoría política prevé ese tipo de desproporcionalidad. El tercer actor que tuvo mucho que ver para poder superar este momento de caos comunicacional y político fueron los actores internacionales. Y cuando uno, yo no lo voy a presentar acá, pero cuando uno observa el análisis de redes de los actores que estuvieron involucrados en el debate, se ve cómo la involucramiento, además de crear un momento conflictivo y caótico en las comunicaciones públicas, la introducción del Poder Ejecutivo también cambió profundamente las relaciones de poder respecto a este debate, y en particular desencadenó un involucramiento mucho más significativo de actores internacionales que empezaron a hacer lobby directamente con el Poder Ejecutivo uruguayo para presionar tanto en contra como a favor de la ley. Y hay dos aspectos en donde fue especialmente importante la transferencia de políticas internacionales. En el diseño de la ley, como hablaba antes, y yo encuentro efectivamente evidencia de cómo los actores internacionales fueron clave para, por ejemplo, la introducción del modelo de clubes sociales de cannabis o para la introducción del límite de 6 plantas en la ley uruguaya, entre otros asuntos. Y también los actores internacionales fueron claves en un elemento quizá más innovador, que es en el diseño de campañas públicas políticas. En particular, hubo un intenso proceso de intercambio entre quienes estuvieron a cargo de las campañas en Colorado y en Washington, en Estados Unidos, que fueron de los primeros estados en regular el comercio de cannabis, y la sociedad civil uruguaya y el gobierno uruguayo. Lo que fue transferido fue la tecnología sobre cómo hacer campañas públicas frente a temas controversiales, que estuvo basado en 5 estrategias. Yo no sé si me da el tiempo para entrar en ellas, pero sí quiero por lo menos dejarles algunas, como por ejemplo, no sé si ustedes notaron que en algún momento se dejó de hablar de la legalización de la marihuana y se empezó a hablar de regulación del cannabis. Es interesante, yo creo que no tengo la foto acá, pero estas charitas en un momento dejaron de decir Uruguay legaliza y pasaron a decir Uruguay regula. Y así todo. ¿Esto era la sociedad civil? Esto era la sociedad civil. ¿Por qué? Porque lo que observaron la sociedad civil a través de investigaciones de mercado, a través de focus groups, a través de una encuesta, fue que
las metáforas son importantes. Hay palabras que están asociadas cognitivamente a principios morales, a ideas, que son importantes. Lo que encontraron ellos fue que la legalización de la marihuana en la opinión pública está asociada a una idea de liberalización del consumo, que era la idea que efectivamente tenía la sociedad civil respecto a cuestionar el consumo de cannabis como delito civilístico. Sin embargo, regular el cannabis despertaba en la opinión pública fundamentos morales e ideas y metáforas mucho más cercanas a controlar una realidad existente e incluso de restablecer cierta autoridad frente a un problema que se había ido. Sí. ¿Podrías ir cerrando? Sí. Muchas gracias. Hubo muchas cosas que se cuidaron, el framing, el encuadramiento, las etiquetas que se utilizaban, los colores. Yo les traigo aquí porque mientras que... Este es el tipo de estética asociada a la reivindicación de la elección de cannabis como parte de una agenda de derechos, como parte de las libertades individuales. Esta era la estética de la campaña Producto de la Transferencia. Regulación responsable, azul, ¿no? Nada de verde, adultos, ¿no? Todo esto fue un esfuerzo concertado de intentar. En conclusión, y perdón que no me dio el tiempo de traducir eso. En conclusión, lo último que quiero decir es que me parece importante estudiar y conocer el lenguaje moral, reincorporar a la moral como una variable importante para no solo entender problemas criminológicos, sino para intentar intervenir sobre ellos. Más aún si alguno de ustedes está preocupado por el contexto crecientemente punitivo que algunos autores afirman, vemos en la sociedad uruguaya. Yo lo que quiero, si se quiere, o la controversia que quisiera despertar es que aquellos que están en contra de ese contexto punitivo no entienden, no han entendido el lenguaje de la moral. No han entendido la moralidad que importa no solo a nosotros, jóvenes educados, montevideanos, seculares, que nos importan las libertades, sino los fundamentos morales que también llevan al resto de la sociedad uruguaya a definir los problemas no solo en términos de libertad y de cuidado, sino en términos de autoridad, de restaurar la autoridad. Y el mensaje que les quiero decir es que no es que quienes están en contra de esto sean amorales, ¿verdad? Es que manejan un lenguaje de moralidad distinto e incluso más amplio que nosotros como personas interesadas en la criminología y aún más como criminólogos que quieren criticar ese estado de situación. Vale la pena intentar entenderlo para ver cómo lograr intervenir y cómo lograr que en los debates públicos ideas como la legalización de la marihuana, ideas como justicia restaurativa, ideas como sobrepoblación carcelaria pueden estratégicamente vincularse a ciertos fundamentos morales y no a otros.